poder ir a esa patria eterna que nos está esperando. Gracias, Señor, porque sabemos que no merecemos ninguna cosa. Sin embargo, tú nos educas, nos provees de todas las herramientas necesarias, nos das el pan de cada día, nos cuidas, nos proteges, tienes un plan para nuestra vida y ¿qué más podemos pedir, Señor? Muchas gracias por todas las cosas y te pedimos la más grande de todas, la cual nos mantiene con vida delante de ti, y es que nos des tu Santo Espíritu esta tarde para poder también alimentar nuestra vida espiritual, de modo que tú puedas engrandecerte en cada uno de nosotros, que tú puedas ser verdaderamente Dios en la vida de cada uno de nosotros. Rogamos tu presencia, tu dirección, y dejamos esta clase en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Muy bien. Estamos en este gran tema general, el gran pacto de Dios. Vamos a repasar rapidito eso que ya habíamos visto. Dijimos Cristo tenía dos individualidades, pero solo una persona. Teníamos, ¿no es cierto? Vimos esas citas, así que no las vamos a volver a ver. Dijimos que Cristo era semejante, pero no era igual a nosotros, y tenemos ahí un problema en comprender cómo se mezclaban ambas naturalezas. Pero él tenía que tener las dos, porque si no, no hubiera podido hacer nada por nosotros si no hubiera tenido las dos, decía esa cita que vimos, ¿ya? La mezcla de dos naturalezas, divina y humana, ¿ya? Tenemos que el cielo mismo, estas citas se las añadí porque yo se las había, la que viene a continuación, yo les había escrito eso, el cielo mismo, perdón, me falta poner puntero, acá, ya, el puntero base. Yo le había puesto que el cielo mismo se puso en peligro, pero les dije que no había encontrado la cita. Bueno, aquí la puse. ¿Ya? Les había dicho, el cielo mismo se puso en peligro al encarnarse, cuando Cristo se encarnó. Como Dios, Cristo no podía ser tentado, pero como hombre sí, el riesgo era real. Entonces la cita dice así, la cita que estaba yo, valga la redundancia, citando, aludiendo, digamos. Recordad que Cristo lo arriesgó todo por nuestra redención. El cielo mismo se puso en peligro. Podréis estimar el valor de un alma al pie de la cruz, recordando que Cristo habría entregado su vida por un solo pecador. Es parecido al pensamiento del deseo de toda la gente 105, ¿ya? Pero lo importante es eso, el cielo mismo se puso en peligro. Cristo lo arriesgó todo, todo. Incluso habría podido perder su naturaleza divina. ¿Se acuerdan que leímos esa cita también? Ahora, dice aquí, para que tengamos más claro esa parte, la tentación, porque algunos piensan, bueno, pero entonces Cristo, piensan uno, si se hizo hombre y si era Dios igual, y no era tan igual a nosotros, era solamente semejante, entonces quiere decir que también él podía tener algunas ventajas sobre nosotros, y a lo mejor eso de que fuera Dios no le permitía que fuera tentado igual que nosotros. ¿Ya? Si bien es cierto, no podía ser tentado igual que nosotros, sino de manera semejante, porque eso dice Romanos 8:3, no dice que fue tentado igual, dice, según nuestra semejanza de pecado fue tentado. Ahora, la tentación, dice aquí, vamos a ver que era algo real, no es tentación a menos que haya una posibilidad de rendirse. Entonces, cuando estamos diciendo que Cristo fue tentado, es porque existía esa posibilidad de caer. Rendirse está refiriéndose, cuando habla de tener la posibilidad de rendirse, se está refiriendo a la posibilidad de caer. Dice que la tentación entonces no es tentación a menos que haya una posibilidad de rendirse. Se resiste a la tentación cuando se influye poderosamente sobre el hombre para que haga una mala acción. Y sabiendo que puede ceder, por fe se resiste a cometerla, aferrándose firmemente del poder divino. ¿Ya? Entonces, tiene que haber una tentación poderosa y para que haga algo malo, y si uno se aferra al poder divino, entonces, por la fe, se aferra al poder divino, puede entonces resistirla. Esta fue la angustiosa prueba por la que pasó Cristo. Si no hubiera habido la posibilidad de su caída, no podría haber sido tentado. Entonces, si se dice que fue tentado, es porque tenía la posibilidad de caer. No podría haber sido tentado, dice, si no hubiera habido la posibilidad de su caída en todo como el hombre es tentado. Ahora, ese es el comentario de Mateo de Ellen White. Dice acá, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estas palabras no se refieren a ningún ser humano excepto al Hijo del Dios infinito. Esta la leímos que él no tenía ni una mancha ni inclinación hacia el pecado, y sin embargo fue tentado, ¿ya? Fue tentado.
igual que Adán, no tenía mancha ni tendencia al pecado y fue tentado y cedió. Este segundo Adán, no. Ahora, esta cita creo que también la leímos, no haga a Cristo completamente humano como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Ya, también la leímos, ¿ya? Ahora, dijimos que habían condiciones que debía cumplir como obligatorias al encarnarse, ¿ya? Estas condiciones son las que realmente debían respetarse. No es que tú vas a ser totalmente hombre y totalmente Dios, o tú vas a ser mitad hombre, mitad Dios. No, tú vas a ser hombre y vas a ser Dios, pero como hombre vas a tener que respetar ciertas condiciones y como Dios también vas a tener que respetar ciertas condiciones. Entonces había condiciones que el Padre había impuesto como obligatorias respecto al hombre caído para que Cristo las cumpliera. Entonces, para cumplir esas condiciones para el hombre caído, la parte divina sí tenía una parte que hacer, valga la redundancia, porque la parte divina no debía entrometerse allí donde Cristo debía perfeccionarse como hombre, ¿se fijan? O donde él debía ser tentado como hombre, donde él debía usar los recursos de un hombre. Ahora, también la parte divina, en cierta forma podemos decir, podía ser tentada a usar su poder, pero la parte humana era la que debía sujetar a la parte divina, ¿ya? Porque en eso consistía la tentación, en que como hombre él resistiera la tentación de usar el poder divino en su propio beneficio. Ahora, dice que habían esas condiciones que habían sido impuestas respecto del hombre caído para que Cristo las cumpliera, ¿ya? Conforme al contrato hecho en el cielo. O sea, eso fue todo planificado antes. Ahora, segunda cosa, el Hijo de Dios debía ser perfeccionado como hombre, lo dijimos, porque tenía que ser un ejemplo para nosotros, no solamente cuando estuviera en la tierra, sino que cuando nosotros vayamos al cielo, nos vamos a dar con mayor razón cuenta de que no hay hombre como Cristo, tan perfecto como Cristo en su naturaleza humana. No hay hombre tan perfecto como Cristo, porque Él como hombre debió ser perfeccionado, dijimos, pasó por todas las etapas de un hombre siendo perfecto en cada una de las etapas de un hombre para ser nuestro ejemplo perfecto en cada etapa de nuestra existencia. Dice que su naturaleza divina supo lo que era ser hombre, y aquí yo les dije que no había visto la cita original, que me habría gustado verla porque había algo como que podía ser malinterpretado. Bueno, ahora viene la cita original, que yo la busqué en inglés, perdí un buen poco de tiempo en esa cosa, pero, o sea, gasté, no perdí, gasté y fue denante y fue complicado porque no tenía bien instalado por ahí un traductor y toda la cosa. Pero, miren, dice acá, de Cristo se dice, y estando, va medio desfasado parece aquí la cosa, ya, y estando en agonía, oraba con más fervor, y su sudor era como grandes gotas de sangre cayendo al suelo. Está citando Lucas 22:44. Al respecto está diciendo, necesitamos darnos cuenta de la verdad de la virilidad de Cristo, ¿ya? Era exactamente ese el término, virilidad. Significaba también hombría, vi varios, todos los significados que daba la palabra a veces en inglés eran virilidad, hombría, hombre, qué sé yo, eso. No decía humano, sino que hablaba de la naturaleza humana de un sexo masculino, digamos. Necesitamos darnos cuenta de la verdad de la virilidad de Cristo para apreciar la verdad de las palabras anteriores. ¿Cuáles palabras anteriores? De esto, que estaba en agonía, según dice ahí Lucas, y que sudaba grandes gotas de sangre. No fue un engaño que Cristo tomó sobre sí mismo la humanidad, ¿ya? Tomó la naturaleza humana y vivió la naturaleza humana. Cristo no hizo milagros en su propio beneficio, ¿ya? Estaba rodeado de enfermedades, pero su naturaleza divina sabía, no supo lo que era ser hombre. Lo que dice esta cita, la original, dice, sabía lo que había en el hombre, ¿ya? Entonces dice, así la cita, estaba rodeado de enfermedades, pero su naturaleza divina sabía lo que había en el hombre. Y en la que estaba ahí decía, su naturaleza divina supo lo que era ser hombre. ¿Se fijan que toma otra connotación? Y después sigue, no necesitaba que nadie le testificara de eso. ¿Ya? Su naturaleza divina supo lo que era ser hombre. La cita en verdad dice así,
pero su naturaleza divina sabía lo que había en el hombre. ¿Se fijan la diferencia? Hay una tremenda diferencia entre saber ser hombre y saber lo que había en el hombre. Sabía lo que había en el hombre, en el ser humano, ¿ya? No necesitaba que nadie le testificara de eso. Sabía lo que había en los seres humanos gracias a que él era ser humano. Como ser humano, lo sabía. Ahora, dice, no está hablando de que Dios necesitaba ser informado de eso, sino que Cristo, como hombre, lo supo. Ahí dice, estaba rodeado de enfermedades, pero su naturaleza divina sabía lo que había en el hombre. No necesitaba que nadie le testificara de esto. El Espíritu le fue dado sin medida porque su misión en la tierra lo exigía. La vida de Cristo representa una virilidad, vuelve al mismo término, perfecta. Exactamente lo que puedes ser. Él estaba en la naturaleza humana, tomó nuestras enfermedades, no solo se hizo carne, sino que se hizo a semejanza de carne pecaminosa. Miren, dos cosas importantes. A semejanza no dice, sino que se hizo igual a nuestra carne pecaminosa, no dice eso, dice se hizo semejante, semejante, no dice igual, se hizo a semejanza de carne pecaminosa. ¿Se fijan? Entonces, ¿en qué era semejante? Dijimos, en la parte física. Eso lo dejamos claro la clase anterior. ¿Ya? Entonces, ya, ahí tenemos algunas cosas. No quise cortar la cita porque aparecían varios aspectos. Decía, sus atributos divinos fueron retenidos de aliviar la angustia de su alma o sus dolores corporales. Lo vamos a ver en pedacitos, pero puse la cita completa para que vean el contexto completo sin interrupción. ¿Se fijan? Entonces no es que él supo lo que era ser hombre, sino que él sabía lo que había en el hombre, que es muy distinto. Así que la traducción, una traducción mal hecha, puede traer muchos problemas. Y en esto hay algo más que yo quiero que sepamos. Yo lo he dicho más de una vez. Es necesario, igual como lo hacemos cuando estudiamos la Biblia, a veces ir a las citas originales. Por eso que los pastores estudian hebreo y griego también para poder interpretar más justamente algunos textos. Y cuando todavía no es posible, a veces el Señor ha revelado, como en el caso que se revela en Primero Escrito, página 74, si no me equivoco, cuando dice que la palabra con sacrificio fue añadida, ahí en Daniel, cuando habla del continuo sacrificio, la palabra sacrificio fue añadida por la sabiduría humana, porque no es parte del texto original. Entonces, es importante entender el texto original correctamente. ¿Qué tuve que hacer yo? Ir y meterme en el texto en inglés y traducir con el Google Traductor y con pedacito por pedacito, palabra por palabra. Y aquí está la cita. Si ustedes quieren verificarlo, sáquenle una fotito y vayan. Letter se abrevia, letter, el significado de carta, se abrevia como LT para la página en inglés. Tienen que buscar en el White State arriba, el escrito del NG de White.org. Buscan arriba en la banderita que sale de Inglaterra, que es para en inglés, y ahí van a buscar en letter, porque primero van a buscar el año, ahí van a ver cartas y manuscritos, y las cartas son letter. Y letter tienen que buscar la número 106. El año ya está buscado porque van a aparecer en el año cartas y manuscritos. Van a ver manuscritos y van a ver cartas. Ustedes van a marcar carta. Y en carta le va a aparecer varias cartas, van hasta el número 106 y se van al párrafo 17 y hasta el 18. Esos párrafos son. Ahora, si ustedes tienen, que lo que tuve que hacer delante, pero no tenía bien instalado. Ustedes quieren verlo en inglés, yo uso el Mozilla y busco en el White State y busco esa banderita y todo lo que les he dicho y busco la carta en inglés. Para ir cotejando con la traducción que hace el Google automática, tengo instalado en Google el White State en inglés y arriba tiene la opción traducir al español. Entonces, ahí usted le pone traducir al español y automáticamente le va a traducir el número de párrafo, va a buscar usted el 17 y 18 y va a ir cotejando con la cita en inglés. ¿Ya? Puede copiarla también, si quieren papelito, yo también las copié las dos y las... Es una forma que le estoy explicando de cómo tienen que hacer para ir a las citas originales, cuando hay citas que son claves y quien le merece alguna duda o son muy importantes, y es bueno tenerlas bien claras, vayan al original. Si son verdaderos estudiosos y quieren saber verdaderamente el significado de algunas cosas, vayan al original. Entonces, ahí está para que ustedes lo busquen.
Ya, era el punto, miren, 2, el hijo debía, primero tenía que cumplir condiciones obligatorias, segundo, debía ser perfeccionado como hombre, tercero, vamos a este punto, tendría desventajas respecto del hombre, ¿ya? Ahora, miren, aquí es donde es complicado separar absolutamente la naturaleza divina de la humana de Cristo, porque ambas estaban en constante comunicación y de interdependencia, pero una interdependencia dentro de ciertos protocolos. Entonces, sus atributos divinos fueron retenidos de aliviar la angustia de su alma o sus dolores corporales. ¿Quién los retuvo? ¿Quién le prohibió? ¿Quién le impidió usar los atributos divinos? ¿El Padre? No, porque no habría sido una tentación para Cristo. Era una combinación entre su naturaleza divina y humana y no lo vamos a poder nunca explicar muy bien cómo lo hacía Jesús. Eso no lo vamos a poder explicar. Es uno de los misterios de la encarnación que no vamos a nunca saber muy bien. Pero sabemos que dentro del protocolo divino estaba que él no podía usar eso y Cristo de alguna manera lo entendía. No solo cuando era un hombre maduro de 30 años, sino que cuando era un niño de 2 años o de 3 años, él lo entendía. No sabemos cómo. Pero él sabía que no podía aliviar, aunque sabía que tenía el poder, porque era Dios, sabía que no podía aliviar la angustia de su alma o sus dolores corporales. Y ahí es donde uno dice, pero ¿cómo lo sabía? Como Dios le pedía al Cristo humano, o humano Cristo le pedía a Dios. No sabemos cómo eso se relacionaba esas dos cosas. El punto es que él mismo tuvo que retener, porque era algo que el Padre le ha dicho, cuidado, acuérdate que tú no puedes usar, sí, lo voy a tener presente. ¿Cómo lo tenía presente? A lo mejor su naturaleza divina le decía, su naturaleza humana, de alguna manera que un niño de 2 años pudiera entenderlo, no sé. Pero fueron retenidos esos atributos divinos o impedidos de aliviar la angustia. También ahí tuve que ir al original, esa parte, y para saber la palabra, pero la palabra retenida era la mejor al final. Para aliviar, decía, pero no se entendía. Eran retenidos de aliviar la angustia de su alma o sus dolores corporales. Esa era una desventaja respecto de nosotros. Era una desventaja porque él la tenía a la mano. Nosotros no lo tenemos a la mano. Cuando usted siente un tremendo dolor, se cortó un dedo, usted quisiera, lo único que usted puede hacer es así, así o qué sé yo. Bueno, Cristo podría haber hecho así nomás y se acabó el dolor. Y él sabía que lo podía hacer. Y él sentía que lo podía hacer. Pero no lo podía hacer. Tenía que hacer lo mismo que usted. Saltar ahí, apretarse el dedito, no sé. ¿Se fijan? Y es una desventaja. Porque en todo momento tenía que estar él concientizándose que no podía usar sus atributos divinos. La naturaleza humana sintió más intensamente los sufrimientos, pues su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha de pecado. ¿Se acuerdan? Yo estoy haciendo resumen de citas. Entonces, él sentía más intensamente los sufrimientos. Eso también era, para él, era complicado, como hombre. Nosotros no podemos sentir tan fuerte el sufrimiento como Cristo. Y claro que era una desventaja. Por eso que sudaba el pobre gotas de sangre cuando estaba pensando en lo que le iba a tocar sufrir. Porque sabía que él sufría más que los demás seres humanos. Saben ustedes que hay estudios que dicen, yo no sé qué tan verdad será, pero dicen que las personas, por ejemplo, de ojos claros, sienten más el dolor físico que las personas de ojos más oscuros. Estudios que se han hecho. Bueno, en este caso, eso no es ni pálidamente el reflejo de esto. Porque aquí, en este caso, el hecho de él ser divino, tener naturaleza espiritual perfecta, le hacía sentir con mucha más intensidad el sufrimiento. Y por otra parte, se aumentó la capacidad de Cristo, eso no la alcancé a encontrar, a buscar ahí, la cita. Se aumentó adrede la capacidad física de sufrir de Cristo, porque o si no habría muerto en el acto. Entonces tuvo que usar su naturaleza divina para aumentar su capacidad divina para no morir con tanto sufrimiento, para poder sufrir los sufrimientos de todos. Entonces, además de que sufría más que nosotros, tuvo que tener la capacidad de no morir con el sufrimiento y aumentar más todavía, al no poder morir todavía con toda esa intensidad, aumentar más la capacidad de sufrir los sufrimientos de todos nosotros, los que todos nosotros tendríamos que sufrir como castigo del pecado.
Es una cuestión tremenda. Díganme qué ser humano tiene esa desventaja. Ustedes piden anestesia, piden calmantes, piden antiinflamatorios. Jesús no, dijo ya, Padre, dale con todo porque quiero salvar hasta el último, hasta el más pecador, así que todo lo que él tendría que sufrir, dámelo nomás. Entonces, bueno, pero van a tener que necesitarse tu naturaleza divina para que pueda contener todo este sufrimiento que te voy a mandar. Eso fue lo que se hizo. A ver si le encuentro la cita. Debería estar como Mateo 26. A ver. Sí, está en Mateo 26, 36 al 46, el párrafo 1, 2, 3, 4, el párrafo 5, en las Biblias con espíritu de profecía, ¿ya? En el comentario bíblico adventista, los comentarios en White, también el párrafo número 5 de Mateo 26, 36 al 46, dice: no corresponde, la otra ahora voy a dejar pegadita aquí la cita, capaz que la vamos a repasar, pero ahora se la voy a leer, pero no la alcancé a buscar. Dice: no corresponde al hombre ser portador de pecados y nunca conocerá el horror de la maldición del pecado que llevó el Salvador. ¿Ya? Miren, incluso el párrafo anterior estaba bien bueno, porque, a ver, miren, vamos a leer mejor el párrafo anterior completo, porque, y el otro también, ya. Mire, el párrafo 2 al 3, vamos completos, porque en realidad hay que leerlo todo. Mire, dice: Cristo sufrió en lugar del hombre en el huerto de Getsemaní, y la naturaleza humana del Hijo de Dios vaciló bajo el terrible horror de la culpabilidad del pecado, hasta que de sus pálidos y vacilantes labios brotó el clamor agonizante: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero si no hay otra forma por la cual pueda alcanzarse la salvación del hombre caído, entonces no sea como yo quiero, sino como tú. La naturaleza humana habría entonces muerto allí, bajo el horror de la presión del pecado, si un ángel del cielo no hubiera fortalecido a Cristo para que soportara la agonía. El ángel no hizo que sintiera menos dolor, hizo que tuviera más capacidad de sufrir el dolor. Ojo con eso. ¿Para qué? Para que no muriera, porque si se moría al tiro no iba a alcanzar a sufrir por todos, ni todo lo que tenía que sufrir por todos. Entonces dice: la naturaleza humana habría entonces muerto allí, bajo el horror de la presión del pecado, si un ángel del cielo no hubiera fortalecido a Cristo para que soportara la agonía. Realmente que tenía que ser muy valiente, muy valiente. Tremendo esta cosa, tremendo. Ya, dice: el poder que infligió la justicia retributiva al sustituto y garantía del hombre fue el poder que mantuvo y sostuvo al doliente bajo el tremendo peso de la ira que habría caído sobre un mundo pecador. Cristo sufría la muerte que correspondía a los transgresores de la ley de Dios. El poder que infligió la justicia retributiva al sustituto y garantía del hombre fue el poder que mantuvo y sostuvo al doliente bajo el tremendo peso de la ira que habría caído sobre un mundo pecador. Cristo sufría la muerte que correspondía a los transgresores de la ley de Dios. Si no estoy entendiendo mal, el poder de Dios fue del Padre, tiene que haber sido el que le aumentó esa capacidad, no fue la divinidad del mismo. Le aumentó esa capacidad, así como también le aumentó el poder retributivo del dolor, de la paga del pecado. Para el pecador impenitente es algo horrendo caer en las manos del Dios vivo. Esto lo comprueba la historia de la destrucción del mundo antiguo mediante un diluvio y la historia del fuego que cayó del cielo y destruyó a los habitantes de Sodoma. Pero esto nunca quedó tan comprobado como en la agonía de Cristo, el Hijo del Dios infinito, cuando soportó la ira de Dios en lugar de un mundo pecaminoso. De un mundo pecaminoso. No solamente eso, no Sodoma y Gomorra subió por ellos, qué sé yo, el diluvio por ellos, pero Cristo soportar el dolor de un mundo. Como consecuencia del pecado, de la transgresión de la ley de Dios, el huerto de Getsemaní se ha convertido principalmente en el lugar de sufrimiento para un mundo pecador. Ningún dolor, ninguna agonía pueden compararse con los que soportó el Hijo de Dios.
Cuando ustedes digan, pero es un dolor, sufrí un dolor terrible. La mujer que sufre dolor de parto, terrible. Me acuerdo, mi hermana se desmayaba una y otra vez mientras que estaba con los dolores de parto, le salieron gotitas de sangre en los poros de la cara. Pero acá dice que ningún dolor, ninguna agonía puede compararse con lo que soportó el Hijo de Dios. No corresponde al hombre ser portador de pecados y nunca conocerá el horror de la maldición del pecado que llevó el Salvador. Nunca, nunca. Porque el más pecador que se haya arrepentido, el más pecador, Cristo llevó los pecados de él. Sufrió eso, pero además sufrió por los pecados de todos los demás, no solamente por los de él. Así que hasta ese más pecador, si tuviera que ser condenado y no aceptara lo que Cristo sufrió por él, sufriría su propio dolor. Pero Cristo tiene que sufrir por los pecadores de todos los que va a salvar. Ahora, también Satanás tiene que sufrir por el pecado de todos los pecados que le hizo cometer a los hombres. Eso sí, tiene que sufrir por los pecados que le hizo cometer a todos los hombres, aquellos que él instigó. Así que eso sería como lo único comparable, pero no es de este mundo, de las huestes de las tinieblas. Él sí, y por lo mismo, como sabe que va a ser harta la cosa, a él le conviene que se salven los menos posibles, porque lo que él va a pagar es los pecados de los que Cristo salvó. Esos pecados que Cristo sufrió para que se salvaran, después van a ser puestos sobre él. Y él va a tener que llevar los pecados de los que hizo cometer a los hijos de Dios. Y los otros que se pierdan van a sufrir por sus propios pecados, pero Satanás va a sufrir además el castigo de los pecados que hizo cometer a los hijos de Dios, a los que se van a salvar. Entonces a él le conviene que se salven los menos posibles para sufrir lo menos posible. ¿Se fijan? Esa es la idea. Yo me complico porque es complicado el tema. Entonces, él tiene que sufrir por todos aquellos que, gracias a los sufrimientos de Cristo, se salvaron. Cristo aportó su sufrimiento para salvarlo, pero sus pecados tienen que ser cargados por Satanás y tienen que sufrir el castigo de los pecados de esos que causaron el sufrimiento del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios sufrió los sufrimientos por ellos. ¿Ya? Ahora, dice, no corresponde al hombre ser portador de pecados y nunca conocerá el horror de la maldición del pecado que llevó el Salvador. Ningún dolor puede compararse de manera alguna con el dolor de aquel sobre quien cayó la ira de Dios con fuerza abrumadora. Aquí está la justicia de Dios. Nosotros, al que le tenemos buena, tratamos de tratarlo bien, aunque haga el mismo pecado del otro que le tenemos mala. Pero al que le tenemos mala, sí, que la pague nomás. Pero al que le tenemos buena, no, pero es que tratamos de excusar a las personas. A veces son nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros amigos, qué sé yo. Pero Dios no. La idea de Dios era que su justicia quedara satisfecha y para eso debía aplicar el castigo con toda la fuerza que merecía el castigo. ¿Se fijan? ¿Por qué nosotros somos tan necios cuando pensamos que a lo mejor Dios al final nos va a perdonar igual? No, si no perdonó a Cristo, lo hizo sufrir todo eso, ¿por qué nos va a perdonar a nosotros? Nosotros tenemos oportunidades tremendas de salvación y las desechamos. Somos negligentes. Cristo tuvo que transpirar sangre para salvarnos a todos y nosotros no estamos ni ahí. Mire, por eso dice que ningún dolor puede compararse de manera alguna con el dolor de aquel sobre quien cayó la ira de Dios con fuerza abrumadora. La naturaleza humana solo puede soportar hasta cierto límite la prueba y la aflicción. Ahí está lo que yo les estaba explicando. Solamente podemos soportar hasta cierto límite. Y si no, nos desmayamos. Y algunos se mueren. Pero el hombre dice, finito, solo puede llevar sobre sí una medida limitada de sufrimientos. Y la naturaleza humana sucumbe. O sea, morimos. Pero la naturaleza de Cristo tenía una capacidad mayor para sufrir, pues lo humano existía dentro de la naturaleza divina y así creaba una capacidad para sufrir y soportar el resultado de los pecados de un mundo perdido. Era la naturaleza divina la que aumentaba la capacidad de sufrir. Eso es lo que está diciendo acá. Porque lo humano existía dentro de la naturaleza divina y dice, y así creaba una capacidad para sufrir y soportar el resultado de los pecados de un mundo perdido. No soportar el sufrimiento, sino que soportar el resultado del pecado, que es diferente. ¿Se fijan? Entonces, ahí está diciendo eso.
lo humano existía dentro de la naturaleza divina y así se creaba una capacidad para sufrir y soportar el resultado de los pecados del mundo perdido. La agonía que sufrió Cristo amplía, profundiza y da un concepto más vasto del carácter del pecado y de la naturaleza del castigo que Dios hará descender sobre los que continúan en el pecado. Complicado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús para el pecador arrepentido y creyente. Ahí tienen ustedes la otra desventaja tremenda de Cristo. Él sufría más, él tenía la capacidad de sufrir más, al tener esa mezcla de las dos naturalezas. Y el sufrimiento era más, pues, era más. Por eso que tenía que tener capacidad para sufrir más. Ahora, cuarto punto, la otra desventaja de Cristo. Ahora, tendría responsabilidades que cumplir como Dios. ¿Se acuerdan las citas que leímos? Mire, yo la estaba buscando ahora una para ponerla, pero no alcancé. Lamentablemente no alcancé. Ya. Pero mire, dice, el Espíritu le fue dado sin medida porque su misión en la tierra lo exigía. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto esa, pero yo saqué el extracto de lo que tiene que ver con el punto en sí. Ya, su misión en la tierra requería que tuviera el Espíritu sin medida. Nosotros no nacemos así, no podríamos nacer tampoco porque tenemos pecado, porque nuestra naturaleza moral está corrompida por el pecado. ¿Ya? Como está corrompida por el pecado, los designios de nuestros pensamientos son malos. Entonces el Espíritu puede sernos dado sin medida cuando nosotros nos escondemos en Cristo. Puede sernos dado sin medida para la misión particular que Cristo nos encomiende. Y sabemos que cuando el Espíritu sea derramado, el Señor nos va a cada uno a dar distintos ministerios y dones, como fue en la iglesia primitiva, para que terminemos la obra. Y el Espíritu va a sernos dado sin medida para lo que necesitemos para el cumplimiento de esa misión que Dios nos va a dar a cada uno. ¿Ya? Pero ese Espíritu nos puede ser dado, esto al margen, no puede sernos dado si nosotros no hemos sido sellados. Por eso que el sellamiento viene primero y luego viene el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es derramado, nosotros proclamamos el mensaje de la manera que cada uno, de acuerdo a su ministerio, recibió del Señor o recibirá del Señor, y entonces los que escuchan, a su vez, se convierten al Señor, y por estar plenamente convertidos, el Espíritu también les es dado sin medida para la tarea que se le va asignando a cada uno hasta que por fin podamos terminar toda la obra. ¿Se entiende? Ya, entonces, el Espíritu le fue dado sin medida. Él nació así, y cuando fue al desierto y fue llevado por el Espíritu a ser tentado por el diablo, luego de salir de esa prueba, igual como nosotros cuando salgamos, ¿no es cierto?, de la prueba que estamos llevando, el Espíritu de Dios le fue dado sin medida, y siempre tuvo el Espíritu Santo sin medida, pero ahora lo tuvo sin medida para el cumplimiento de la misión. Antes lo tuvo sin medida porque era inmaculado y porque era el reflejo del carácter de Dios en la tierra, porque era perfecto y no tenía pecado, ¿ya? Así que no merecía ser, digamos, al igual que el primer Adán, no merecía que Dios se anduviera escondiendo de él, porque no tenía pecado. El primer Adán tampoco, no tenía por qué Dios andarse escondiendo de él. Dios venía, lo visitaba, hablaba con él. Lo mismo en el caso de Cristo, no tenía impedimento para que el Espíritu de Dios trabajara en su vida, le hablara, para que él hablara con él, porque no tenía pecado. Pero debía buscarlo, así como lo buscamos nosotros, porque esas eran las condiciones obligatorias de las que tenía que hacer, con oración, con apartarse, estudiar la Biblia, etcétera. ¿Ya? Porque no tenía el conocimiento. Entonces, a medida que adquiría el conocimiento, se iba llenando cada vez más del Espíritu de Dios para aplicar ese conocimiento que iba incrementándose. Ahora, el Espíritu de Dios entonces le fue dado sin medida. ¿Qué más tenía como responsabilidad? Cristo vino para revelar la fuente de su poder, a fin de que el hombre no dependiera nunca de sus capacidades humanas sin ayuda. Cristo, así como él, ¿no es cierto?, tenía el poder de Dios, ¿ya? Que no era ningún problema, y esa era la que le quería poner. A ver, ¿dónde estaba? Era... Cuando dice que él no...
no lo considero una usurpación de Dios. Yo se las leí la vez pasada y la iba a poner, acá está, sí, es Mateo 4, no, Mateo 5, 1 al 12, párrafo, vamos a ir poniendo ahora porque son tantos párrafos que si no se me pierde. Párrafo 1, 2, párrafo 3, en el párrafo 3 tenemos una, en el párrafo 4 tenemos la otra, después viene el párrafo 5, después el párrafo 5 también la leímos la vez pasada porque también tiene que ver con eso, aunque no habla de la usurpación. Tenemos el párrafo 6, que tenemos otra cosa importante, y tenemos el párrafo 7, que también habla de los atributos. Todos esos párrafos tienen que ver respuesta, no alcancé a ponerse, pero se los leí, pero los voy a leer resumidos, como los tengo que poner después. Primero, mire, estamos en Mateo 5, 1 al 12, Biblias con Espíritu Profecía o comentario bíblico adventista, comentario de Elena White, detrás de esas, sí, entonces, tenemos el párrafo 3, no pensó, dice, aunque su divinidad estaba revestida con humanidad, no pensó que era usurpación ser igual a Dios. De esa manera, públicamente describió los atributos de los que habían de compartir las recompensas eternas. ¿Se acuerdan? Habló con autoridad. Y habló con la autoridad de un Dios o de Dios. ¿Ya? Y él no consideró que eso fuera una usurpación. Tenía el derecho de hacerlo. No estaba eso dentro de las condiciones obligatorias que debía cumplir de prohibición, sino que eran de permiso. ¿Ya? Al contrario, era su responsabilidad. Tenía para hablar como Dios, en ese caso, con la autoridad. Destacó en forma particular a los que sufrirían persecuciones, etc. Les dijo cuál sería su recompensa. Todo eso lo hizo con la autoridad que tenía como Dios. Y esa es una de las responsabilidades con las que tenía que cumplir. Otra más, el párrafo 4 dice, cuán preciosas fueron esas palabras y cuán animadas sus labios, que lo señalaban como fuente de toda bondad, y que tenía la prerrogativa de bendecir a todos los presentes e influir en su mente. Tenía la prerrogativa de bendecir a todos los presentes y de influir en su mente. Tenía esa prerrogativa. Estaba ocupado en la misión sagrada que le incumbía y le era peculiar, y los tesoros de la eternidad estaban a su disposición. No le impediría, nada le impediría repartirlos. No era una usurpación que actuara como Dios. Entonces, ¿por qué en Filipenses dice que no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse? En otras versiones dice por usurpación, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Claro, para beneficio propio, pero no para beneficio de los demás. Para los beneficios de los demás podía, sin que fuera una usurpación a Dios, usar sus atributos divinos. ¿Se fijan? Entonces dice, nada le impediría repartirlo. Y así hay gente que sin entender esto empieza a declarar bendición, a declarar salud, a hablar con autoridad divina, pensando que él es igual que Cristo. ¿Se fija lo que hace la ignorancia de este tema? Y las personas llegan a pensar, y sobre todo en el mundo evangélico existe mucho esta tendencia a que usted puede declarar salud, decretar, dicen otros, decretar salud, decretar, qué sé yo, prosperidad, y ya ahí Dios tiene que ponerse, pues. ¿Mm? Porque Cristo cuando decretaba, Dios lo hacía. Pero cuidado, acá dice que lo hacía como una prerrogativa divina. ¿Se fijan? Nosotros tenemos que pedirlo a Dios. Nosotros tenemos que estar dependiendo en oración y iluminación del Espíritu Santo para saber lo que tenemos que hacer. Acá dice, no era una usurpación que actuara como Dios. Eso es actuar como Dios. Y el que quiera hacer eso y bendecir a los otros y decirle que tu futuro vas a tener persecuciones o te va a ir bien o te va a ir mal y quiera decretar el futuro de cada uno, está usurpando el lugar de Dios. Y para él no era usurpación que actuara como Dios. Está diciendo implícitamente que estaba actuando como Dios. Abarcó en sus bendiciones a los que habían de constituir su reino en este mundo. ¿Ya? En este momento especificó quiénes serían los súbditos de su reino celestial. O sea, dijo cuáles eran las condiciones que las personas tenían que cumplir. Y aquí también hay mucho... A ver, ¿cuál es la palabra exacta? Arrogancia, no es esa la palabra. Hay mucha... se me fue. Hay mucha gente que se cree que tiene las prerrogativas para
de decir y más o menos leerle el futuro a cada persona de acuerdo a lo que él piensa, a su visión corta que tiene, y decir quiénes se van a salvar poco menos y quiénes se van a perder. Y decir, no, este está perdido. No, no, no. No pronunció una palabra que halagara a los hombres de mayor autoridad, a los dignatarios, a los mundanales, pero después dice, proclamó públicamente la elección de sus súbditos y les asignó su lugar en su servicio como unidos con él mismo. ¿Ya? Los que posean el carácter especificado compartirán con él la bendición y la gloria y el honor que él siempre recibirá. Ahora, hubo ocasiones en que Cristo habló con una autoridad que hacía que sus palabras penetraran con fuerza irresistible, con un sentimiento abrumador de la grandeza del que hablaba. Por eso decía ya que tenía la prerrogativa de bendecir a todos los presentes e influir en su mente. ¿Cómo? Porque sus palabras las hacía penetrar con una fuerza irresistible, como Dios. Y dice que habían ellos un sentimiento abrumador de la grandeza del que hablaba. Eran conscientes de que era un ser superior. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Quiénes dijeron eso? Un par de soldados romanos, ni siquiera eran personas doctas ni judías. Miren, después dice, estaba demostrando que era la luz del mundo y la autoridad de la iglesia. Y eso solamente lo es Dios. Entonces aquí Cristo tenía responsabilidades que cumplir cuando vino a esta tierra como Dios, porque era el brazo divino que tenía que alcanzar al brazo humano y el brazo humano que tenía que asirse del poder divino. Las dos cosas juntas, ¿se fijan? No podemos ponerle a Cristo solamente la parte humana ni solamente la parte divina. Entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado. Él vino, entonces una de las cosas era revelar la fuente de su poder. Entonces la idea era que así como él recibía del Padre el poder, nosotros a su vez recibiéramos de él y de su Padre, en unión con su Padre, el poder para nosotros. De la misma forma que él recibía del Padre, nosotros dependiéramos, de la misma forma, dependiéramos del poder suyo unido al de su Padre, porque los dos son uno. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Para que el hombre no dependiera nunca de sus capacidades humanas sin ayuda. Aquí es donde quiero que vamos a entrar en el otro tema. Voy a ver cuando entramos en el tema del pacto. Quinto, tendría desventajas como Dios. O sea, su poder divino o su autoridad divina, o no su autoridad, su poder divino iba a estar limitado. ¿Ya? Ahora, mire, dice la cita acá. Son citas que hemos visto, pero largas en todo su contexto. Y ahora sacamos solamente los pedacitos para que los vean. Estaba acostumbrado al poder absoluto. Le era difícil mantenerse al nivel de la humanidad. Estuvo en peligro de usar su poder para librarse de la amenaza. ¿Se acuerdan que vimos esa cita? Entonces, esa era una desventaja. Estar acostumbrado al poder divino. Y él lo sentía cuando estaba así como hombre. Claro, porque tenía que tener esa tentación. Así como nosotros tenemos la tentación de ir hacia lo más perverso, hacia lo más bajo, hacia nuestras malas inclinaciones, él tenía la misma tentación de usar todo el poder que tenía, todas las prerrogativas divinas, todas las ventajas que tenía. Esa era la tentación de él. ¿Se acuerdan que no? Para nosotros, para él era tan difícil mantenerse al nivel de la humanidad como para nosotros subir al nivel de la divinidad. Esa era la cita, la otra que habíamos visto. Entonces estaba acostumbrado al poder absoluto. Y sí era una tentación para él cuando estaba acá. Como hombre podía echar mano a su poder divino, el que tenía en sí mismo, y librarse del peligro. Podía hacerlo. ¿Qué más? Sintió más intensamente los sufrimientos, pues su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha de pecado, la que habíamos visto recién. ¿Ya? Y eso era, porque estamos viendo acá las desventajas como Dios. Y eso era una desventaja porque nosotros no tenemos esa tentación. Yo les dije, no tenemos la tentación de convertir las piedras en pan. O cuando nos estamos ahogando, de flotar. Tampoco. Porque no lo podemos hacer. No tenemos naturaleza divina para hacerlo, pero para él era una tentación. En momento de peligro, usar eso. Ahora acá, y sufrir también, porque su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha y pecado. Entonces, esa era una desventaja que tenía como Dios, porque sentía más los sufrimientos. ¿Ya? Y también podría haberlos aminorado por su poder, pero no podía hacerlo, tenía que sentirlas como humano. Esos dolores tenía que sentir. Ahora, como hijo de una raza caída, tenía que mantener su gloria velada. Esta fue la más severa disciplina a la que podía someterse el príncipe de la vida. En esa condición midió sus fuerzas con Satanás. ¿Cuál era la disciplina más severa que Cristo tuvo que soportar cuando estaba en esta tierra? Aquí lo dice. Como hijo de una raza caída, tenía que mantener
su gloria velada. Tenía que mantener su gloria velada. Y a veces se le salía, como se le salió, se le salía la gloria. ¿Se acuerdan? Y vimos citas donde él de repente fulguraba la divinidad a través de la humanidad. Pero no porque él quisiera hacerlo para impresionar a alguien, sino porque era en forma natural, no podía ocultarlo. Esta fue la más severa disciplina a la que podía someterse el príncipe de la vida. En esa condición midió sus fuerzas con Satanás. Si eres hijo de Dios, claro, era fácil decirle, mira, ¡pum!, y aparecerse como Dios. No podía hacer eso, porque si no, pierde y perdemos todos. Ahora, ya, eso, hasta ahí nomás. Hasta ahí no alcancé a hacer lo otro. Entonces, ¿qué quería? Ya todo esto, ¿qué es? No. Bueno, hay que sacar algo que me tapa el reloj, chiquillos, porque si no... ya, para poder ver, porque si no, no voy a poder ver la hora. Sí, miren, resulta que en la semana, y eso dije, yo voy a aprovechar, en la semana por ahí, un tema de que escuché a alguien hablando acerca del nuevo pacto y el antiguo pacto. Ya. Pucha, yo quisiera, ¿saben qué me dan ganas a mí? De que hacerle una prueba. Pero no me hablan ni siquiera sin prueba, así que si les digo que le hago una prueba, menos me van a responder. Pero para ver si aprendieron, porque me interesa que aprendan, porque esto es muy, muy importante. Entonces, yo quisiera saber si ustedes entendieron bien la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es vital de que lo entiendan. ¿Qué pasa con eso? La persona que escuché decía que el antiguo pacto era desde Adán hasta que Cristo vino a la tierra o murió en la cruz. Y el nuevo era de ahí para allá, por eso que el antiguo se llamaba Antiguo Testamento y el nuevo se llamaba Nuevo Pacto, se llamaba Nuevo Testamento. Los que creen así se llaman dispensacionalistas y los adventistas no somos dispensacionalistas. ¿Ok? Ya. Primera cosa. Segundo, el antiguo pacto se llama antiguo no porque existiera antes que el nuevo. Porque nosotros vimos en todas las citas que el que nosotros llamamos pacto nuevo, en realidad la palabra más apropiada sería pacto renovado, para que lo entendamos bien, o confirmado. Pero como se llama pacto nuevo, algunos piensan que el antiguo tiene que haber sido antes que ese. Pero no es que sea nuevo, es que fue renovado o ratificado cuando Cristo lo cumplió en su totalidad. ¿Ya? Había una cita por ahí que yo tenía, que decía que ahí se estaba cumpliendo el pacto plenamente, cuando Cristo estaba en la cruz. ¿A dónde? Mucho desorden, chiquillos. Mucho desorden. No sé dónde dejé esa cita. Ya. Si me acuerdan, nunca me acuerdan, ¿no? Si me acuerdan, se las pongo, pero acuérdenmelo para tenerla preparada en diapositivas. Bueno, el punto es que cuando Cristo hizo el pacto con el Padre en el cielo, porque el pacto lo hizo Él con el Padre, nosotros nada que ver aquí, nosotros nos metemos por medio de Cristo en el pacto, pero el pacto nosotros no tenemos ni condiciones para hacer un pacto con Dios, para nada, no tenemos que ofrecerle. Así que, Señor, ¿por qué no hacemos un pacto? No, nosotros no podemos hacer eso, porque no tenemos nada que ofrecerle a Dios que Él no tenga, Él no lo necesita. El pacto lo hizo Él, ¿ya? Y nosotros entramos por medio, lo hizo con Cristo, y nosotros entramos por medio de Cristo en ese pacto. Y esa era la idea, era el pacto eterno. Y ningún pacto se hace sin sangre. Por eso que la Biblia dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la creación del mundo. En otras palabras, el pacto que Dios hizo para la salvación de la humanidad fue una planificación antes de la entrada del pecado, mediante la cual Cristo ofreció su vida si nosotros pecábamos. Entonces, cuando se acordó que así sería, entonces se dio el vamos a la creación de la humanidad, porque había una garantía. Si pecaban, había una solución. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, el pacto era eterno y fue establecido. Dijimos que establecido es como que, ya, yo fabrico esto, le voy a meter unos lápices adentro, no sé si lo están mirando, ya. Yo ya, toda la cosa, hice la testito, yo no lo hice, pero ya, y le puse lápices, y lo tengo listo. Ahora, ¿dónde lo voy a poner? No, es un chulto, no, no lo voy a alcanzar. Aquí lo voy a poner, ahí. El Señor hizo ese pacto con Cristo, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo, estaba ahí también. Hicieron el pacto.
antes de la creación del mundo, de que si cualquiera caía, fuéramos nosotros u otro mundo, el Hijo iba a dar su vida para que hubiera una solución para esos que iban a caer. Entonces, dijimos que Dios ya sabía cuáles iban a ser los que iban a caer, nosotros. Él ya sabía, estaba programado eso. Entonces, una vez que nosotros caímos, ¿qué hizo Dios? Dijo, dice que el Padre le costó. O sea, vamos a tener que echar a andar el pacto. Sí, vamos a tener que echar a andar el pacto. Pero tú vas a tener que morir. Sí. 3 veces entró Cristo en la nube. Y al final dije, ¿vamos adelante? Sí, vamos. Sí, es que no podemos vivir con el dolor de que ellos se pierdan. Muy bien, agarraron el pacto, el que tenían hecho, el que habían fabricado, y lo establecieron. ¿Y dónde? Acá. Lo pusieron ahí, en este mundo. Ese es el pacto de la gracia. Así dice en el libro Patriarcas y Profetas. ¿Por qué de la gracia? Porque es un pacto que nosotros no hicimos. Fue dado por misericordia. Nosotros no hicimos ese pacto. Nosotros no le proponemos nunca jamás un pacto a Dios porque no tenemos cómo. Él es el que hizo ese pacto y por eso se le llama pacto de la gracia. O sea, un pacto que es un favor. Un favor, eso es gracia. Es un favor para nosotros. Y dice así, miren. Dice... a ver, sí, página 386 de Patriarcas y Profetas. El último párrafo de esa página, en el de la edición del año 54, dice, el pacto de la gracia, a poquito de empezar el último párrafo, se estableció primeramente, no dice que se fabricó, se hizo, no, se estableció, lo que yo les hablaba. Primeramente con el hombre en el Edén. El pacto de la gracia se estableció. ¿En dónde por primera vez? En el Edén. ¿Ya? Cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la sangre de Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Ya, ese es el pacto de la gracia. Es el mismo pacto eterno que habían hecho el Padre y el Hijo, que cuando llegó la hora lo establecieron con Adán y Eva en Edén para toda la humanidad y se le llamó el pacto de la gracia. ¿Ya? Ese mismo pacto de la gracia tenía una parte Cristo que cumplir. ¿Cuál era la parte que tenía Cristo que cumplir? De acuerdo a todo lo que hemos estado viendo. Cristo tenía que ser la expiación del pecador. Tenía que venir a este mundo y para poder expiarnos tenía que ser perfecto, porque no tiene ni una gracia que fuera pecador igual que nosotros para salvarnos del pecado. Tenía que ser perfecto, o como hombre. Tenía que venir en lugar de Adán, para reemplazar al Adán que cayó. Entonces allí él debía cumplir la ley de Dios y luego ser muerto injustamente para que nosotros injustamente recibamos su perdón. Porque es injusto que recibamos el perdón. No lo merecemos. Pero para que lo pudiéramos merecer, Cristo tenía que hacer, o el Padre tenía que hacer algo como, entre comillas, injusto, que era castigar al justo por los injustos. Y eso en sí era injusto. No sé si se entiende. Tenía que castigar al justo por los injustos, lo cual a ojos humanos es injusto. En eso consiste la gracia, en hacer algo que no merecíamos y que Dios no merecía. Ni Dios merecía ser castigado en la persona de Cristo, ni nosotros merecíamos ser salvados en la persona de Cristo. ¿Se fijan? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, el pacto de la gracia, está hablando todo lo que se involucra en el pacto de la gracia, que luego cuando fuera ratificado se iba a llamar nuevo pacto o pacto renovado, porque la palabra nuevo no es la más apropiada, o el pacto nuevo o el nuevo pacto. El pacto hecho de nuevo, pero no era hecho de nuevo, sino que era más bien ratificado, completado con Cristo cuando muere en la cruz. Ahí se le llamó nuevo, pero siempre estuvo en vigor, solamente que antes estaba dándose por gracia, en forma fiada, y después de la cruz ya estaba Cristo con todos los derechos, por eso es que pudo mandar el Espíritu Santo en toda su plenitud en Pentecostés.
para que nadie le reclamara nada, porque ahora había quedado claro delante de todas las mentes celestiales y delante de Satanás mismo, que él tenía el derecho ahora adquirido por su cumplimiento de su parte en este pacto eterno, tenía el derecho de bendecir a su iglesia, si él lo quería así, de dar todo lo que había comprado para el hombre, como él quisiera para el hombre, a quien quisiera, cuanto quisiera y cuando quisiera. Ahora, este mismo pacto dice, el mismo libro, mira, aquí está, no sé si lo van a alcanzar a ver, ahí está, aquí. Yo les empecé a leer acá abajo, y ahora, ahí dice el pacto de la gracia, y acá dice este mismo pacto, el pacto de la gracia. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa, en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Esta promesa que se le hizo a Abraham, dirigía los pensamientos hacia Cristo, así la entendió Abraham. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Ya. Fue esta fe la que se le contó como justicia. ¿Cuál fe? La que de que él creyó que por medio de Cristo él tenía acceso a todas las promesas. ¿Ya? Entonces, este mismo pacto, el del Edén, el de la gracia, el pacto eterno, ese mismo le fue renovado a Abraham. Y dice luego, aunque, mira ahí, aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Hasta la muerte de Cristo. Existió, ¿cuál pacto? Existió el pacto eterno, el pacto de la gracia. Ese pacto existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. ¿Cuándo fue por primera vez que se dio la posibilidad de redención? En la eternidad. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. ¿Cuándo fue nuevo? Cuando Cristo lo ratificó, algo que ya existía. Este pacto ya existía. La ley de Dios fue la base de este pacto siempre. No me van a decir ustedes que hasta Cristo no se guardaba la ley. O se guardaba la ley hasta Cristo y después no había necesidad de guardarla, como creen algunos. No. La ley fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre en armonía con la voluntad divina. Jamás los hombres se han salvado por otro pacto que no sea este, el pacto de la gracia, el pacto eterno, el nuevo pacto. Adán se salvó por este pacto. Eva se salvó por, si es que se salvó, no sé, por este pacto. Sansón, todos los de la galería de la fe, todos los hombres antiguos, Moisés está en el cielo gracias a este pacto. No, gracias a este pacto está en el cielo también. Es el pacto de la gracia, no el antiguo pacto. Y entonces, ¿de dónde salió eso del antiguo pacto? Ah, se le llamó antiguo. ¿Saben por qué se le llamó antiguo? Porque es algo que no corre, que nunca debió existir y que nunca existirá después. Es un pacto que los hombres quisieron hacer ellos con Dios, sin tener con qué ropa, como decimos nosotros. Entonces, mire lo que dice. Otro pacto, mire, ahí mismo, ¿ven? Allá decía, este mismo pacto, acá dice, aunque este pacto fue hecho con Adán y Abraham, ¿cuál es este mismo pacto? Este mismo de acá, el de la gracia, el eterno, dice acá, cuando Cristo lo ya ratificó, fue llamado nuevo, y después dice, otro pacto, llamado en la Escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí. A ver, un poquito, mínimo de historia. ¿Cuándo ocurrió la historia del Sinaí? ¿En tiempo de Daniel? Por supuesto que no. Ocurrió 2000 años después. Cuando Dios, no, a ver, o 4000, 2000 años después, no, 4000 en Cristo. 2000 años después. Existió este pacto, el antiguo pacto, no me he perdido la fecha, pero por ahí. Este pacto existió cuando el pueblo de Israel, después de salir de Egipto en su ignorancia de la esclavitud, que simboliza la esclavitud del pecado, y es que es la esclavitud en que está todo el mundo cuando no conoce a Dios y cuando no lo conoce bien, porque algunos lo conocen, pero no lo conocen bien, y también está viviendo con este antiguo pacto. Este fue llamado antiguo pacto como una manera de ilustrar lo que ocurre antes de que conozcamos a Cristo. Por eso se llama antiguo, porque ilustra cómo somos nosotros antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo no entendemos que nosotros no podemos entrar en pacto con Dios, que nosotros no tenemos acceso a la salvación, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Antes de entrar en pacto con Dios, nosotros no entendemos eso y queremos entrar nosotros en un pacto con Dios a nuestra manera, salvarnos por nuestras obras, por
mandamiento, y por eso se le llama antiguo, porque todo ser humano debe rechazar esta forma de pensar si quiere algún día ver el cielo. Entonces, el pueblo de Israel, un pueblo esclavo, que salió de la esclavitud de Egipto, que estaba acostumbrado a que al látigo del amo le tenía que decir lo que tenía que hacer, no sabiendo bien las cosas, muerto de susto cuando ve los truenos, los relámpagos y toda la cuestión, cuando Cristo en el monte se manifiesta allí y da los 10 mandamientos, entonces le dice, si tú guardares mi pacto, le dice Dios, ustedes van a ser mi especial tesoro, y qué sé yo, y él dice, sí, todo lo que Jehová ha dicho, esto haremos. ¿De dónde pudieron decir eso? Nosotros deberíamos más bien decir, si Dios, con el favor de Dios, si Dios me ayuda, sí voy a poder. Y la Biblia incluso dice, ni siquiera podemos decir voy a ir allá, voy a decir esto y aquello, sino que debemos decir, si Dios quiere, mañana iré y haré esto y lo otro y lo otro. Pero esto dice, es evidente, habla, miren, todavía más, dice, el pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo, Cristo vino después, pero fue ratificado con la sangre de Cristo que vino después, y Cristo le dijo que iba a hacer eso cuando le mostró un carnero ahí trabado en la zarza y él lo sacrificó en lugar de Isaac. Entonces Cristo le estaba mostrando que un día él iba a venir para pagar por la muerte de su hijo y de él mismo y de todos los seres humanos. Iba a ser el carnero, el cordero, como lo quieran llevar, expiatorio, el chivo expiatorio, como le llamamos. Dice, el pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. ¿Ya? ¿Cuál es la sangre del primer pacto? Del cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. El pacto eterno. ¿Ya? Es llamado el segundo pacto o nuevo pacto porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abraham. ¿Ya? Puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento. El nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abraham. Entonces no podemos decir que partió con Cristo, porque ya estaba en vigor en los días de Abraham. Porque nunca jamás se salvó a alguien por el sacrificio de animales ni por el carnero que Abraham ofreció en lugar de Isaac. Era Cristo el que iba a morir por Isaac, para que pudiera volver a vivir. Entonces habla y explica todo eso en la página 388 y 389, explica todo eso de por qué eso se llama antiguo pacto y que el pueblo no lo comprendía, dice, no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Todavía dice, su pacto, yo eso debería subrayar bien, subrayar. Porque ellos estaban haciendo un pacto por su cuenta, Dios no era eso de lo que Dios les quería hablar, pero ellos no esperaron, no reflexionaron ni esperaron a ver qué Dios les tenía que decir, sino que llegaron y dijeron al tiro, sí, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos, punto. Y así nosotros vamos a ser su pueblo. Pero no sabían que ellos no eran capaces de eso, entonces Dios los dejó ir al fracaso, hicieron el becerro de oro, a poquito de haber hecho el pacto, fracasaron, y entonces dice acá, ya estaban capacitados, ahí, ya estaban capacitadas para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Ahora, ¿ya? Entonces dice, en vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados, su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. ¿Ya? En eso consiste el nuevo pacto, que existió siempre, pero se llamó pacto de la gracia antes de la venida de Cristo. Cuando Cristo lo ratifica, se dice pacto nuevo por decir que se renovó o se estableció en forma definitiva, ¿ya? Porque aunque Cristo lo había puesto ahí en el Edén, tenía la caja de Pandora, porque ahí estaban las condiciones que Cristo también tenía que cumplir cuando viniera a este mundo, que son las que hemos estado viendo en estas clases. Y cuando Cristo viene, entonces, en su vida terrenal va cumpliendo las condiciones. ¿Se fijan? Esas condiciones que el Padre había impuesto como obligatorias, las va cumpliendo. Y cuando llega el momento en la cruz, termina de cumplirlas todas. Entonces, Cristo mismo, sin saber si había cumplido bien todas las condiciones, tiene que ir al cielo. ¿Se acuerdan cuando María Magdalena la va a abrazar? Y dice, lo va a abrazar y él le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Entonces, y dile a Pedro, ¿no es cierto?, que voy delante de la Galilea, todas las cosas. Bueno, eso, cuando él le dice, no me toques, él decía a toda la gente, explica que Jesús le dijo eso a María Magdalena, porque él no quería anticiparle un triunfo que todavía no le había sido confirmado. Él tenía que escuchar de los labios del Padre mismo que su ofrenda había sido suficiente y cumplía con todos los requisitos que habían sido establecidos como obligatorios para que él los cumpliera en lugar del hombre. Y si eso el Padre se lo confirmaba, quería decir entonces que había salvado a toda la humanidad, había provisto la salvación para toda la humanidad en forma efectiva y había cumplido su parte en el pacto. El pacto era suyo con su Padre. Nosotros, en la medida que nosotros estamos en Cristo y que todas nuestras obras, como dice, son hechas en Él, nosotros participamos de las bendiciones del pacto que Él hizo con su Padre. Pero nosotros como hermanos de Cristo, unidos a Él, no por nosotros, no por nuestros méritos, no por nuestro poder. ¿Se fijan? Así es que nunca nadie diga que el antiguo pacto existió desde el Edén. No, y más encima, el antiguo pacto fue solamente un episodio que ocurrió con el pueblo de Israel para ilustrar lo que todos los hombres que no conocen a Cristo tratan de hacer, salvarse por sus propias obras. Dice que el fundamento de toda religión falsa está en la intención de salvarnos por nuestras propias obras. Vean ustedes, todos los dioses antiguos, cuando los veneraba la gente, ¿qué hacían? Les hacían sacrificios. ¿Para qué? Para ganarse el favor de los dioses. ¿Qué hacían? Hacían sacrificios ¿para qué? Para las cosechas, para que aumentaran, para que lloviera, para que tener suerte, etc. Por sus propias obras. Ellos hacían sacrificios, si era grande el sacrificio, Dios los iba a bendecir más, el Dios que ellos quisieran adorar. Si el sacrificio era pequeño, Dios no los iba a adorar tanto. Entonces algunos tienen ese concepto de Dios. Entonces para que Dios les perdone y les dé favores, se van arrodillados de aquí caminando en las rodillas, llegan con las rodillas sangrando no sé cuántos kilómetros para allá para ir a arrodillarse a los pies de una imagen y pedirle a Dios, mira Dios, ves todo lo que soy capaz de hacer, entonces tú tienes que perdonarme, pues Dios, porque mira pues, todo lo que soy capaz de hacer. Ese es el antiguo pacto. Es cuando el ser humano trata de salvarse por sus propias obras, que es el fundamento de toda religión falsa. Muy bien, creo que más o menos queda hasta aquí más o menos aclarado. Con todo lo que hemos visto, pucha, cómo me gustaría que todos me dijeran que sí entendieron, pero me gustaría saber que entendieron, por lo menos, lo básico, la diferencia entre el famoso antiguo pacto y el nuevo pacto, que no es otra cosa que el pacto renovado, el mismo pacto de la gracia, el mismo pacto eterno, y que todos los pactos que Dios ha hecho con el hombre, porque siempre ha sido Él quien los puede hacer, el pacto del arco iris, que no iba a llover más en la tierra, todos tienen su base en el pacto eterno. Porque ¿para qué Dios iba a decir que no iba a llover más si no hubiéramos llegado ni al diluvio? Si Dios no hubiera hecho ese pacto eterno, Adán y Eva habrían perecido ahí. No habría habido Noé, no habría habido diluvio, no habría habido arcoíris, no habría habido pacto de eso, nada. Todo depende del pacto eterno, que es un pacto entre Dios y Cristo. Nosotros no tenemos cómo hacer un pacto con Dios. Espero que haya quedado claro. Ya, ahora vamos a dar el momento para las preguntas. O si ustedes quieren hacer alguna acotación, alguna explicación, por favor, para que tengamos claro todo esto. No quiero que a nadie le quede algo ahí nebuloso, porque algunos también empezaron después. Acuérdense que no todos empezaron las clases desde el comienzo. Entonces, algunos también tienen desventajas que no escucharon todo lo que dijimos. ¿Tiene alguna pregunta al respecto de todo lo que hemos estado viendo? O quizá de alguna otra cosa relacionada con las clases. ¿Alguien quiere agregar Hola, algo? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya. Adelante. Hola, hermana Jacqueline, soy Leo Piña. Hola, Leonardo. Eh, Mire, me queda, no sé si era una duda o aclarar más lo que estaba pensando yo, que decían que si es que Cristo no hubiese hecho su sacrificio, no era, ese era parte del pacto también, Ese era y si no lo, y, sí. Ah, y si no lo hubiese logrado, hubiese sido un pacto, hubiera fracasado. tenido que buscar, fracasado y tenido que buscar otra forma, o no, esa era No, la única nomás y era la estamos única. sonados. Por eso que la Mm. cita que leímos, buena tu pregunta, muy buena, Leonardo. Es muy importante eso que dijiste. ¿Por qué?
porque ahí decía que el cielo mismo se puso en peligro, que Cristo lo arriesgó todo. O sea, si él hubiera fracasado, no solamente todos nos hubiéramos perdido, sino que Cristo se habría perdido también. Y el cielo, no sé en qué consistía el peligro para el cielo, pero ahí dice que el cielo se había puesto en peligro. Así es que eso lo vamos a preguntar a Dios cuando lleguemos allá. Pero el cielo Sí, mismo se había puesto en peligro. Así es que esto era una cuestión, sí. una prueba tremenda, y era la única, no había otro camino. ¿Se fijan? Claro, yo creo que el cielo se ha puesto en peligro sabiendo que Cristo no pudo lograr lo que es más lo que va a poder hacer. Y, no, y lo otro, porque hay otra cita que dice que gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, los ángeles están seguros también. Porque ahí se Claro, aseguró la confianza del universo en Dios. Entonces yo no sé qué exacto. habría pasado, habría sido una cosa terrible que hubiera fracasado Cristo. Le habría dado con eso la razón a Satanás. Y entonces Claro. la rebelión se habría expandido por todo el universo a lo mejor y habría sido una cosa Sí. terrible, Yo terrible. creo que a raíz de lo mismo, yo creo que las marcas de la crucifixión no se van a borrar. No, nosotros y Cristo va a llevar las cicatrices por la eternidad en sus manos, dice, por la eternidad. Con ella fue herida en casa de mis amigos. Así dice Claro, sí. Isaías. Yo creo que Para más que no por las nuevas peligro se creaciones. cortó. ¿Ah? Yo creo que a lo mejor también va a ser para las nuevas creaciones futuras. Claro, y no, y va a ser por la eternidad, para que hasta los mismos ángeles y los otros mundos creados y el universo esté seguro, para que no exista nunca más otro Satanás. Nunca más Exacto, exista otro Satanás. Así que, muy exacto. buena la pregunta. No sé si alguien más tiene otra pregunta, y eso que Leo es nuevito, porque entró aquí, llevas como 2 o 3 clases nomás. Así que está recién y ya está entendiendo, me alegra mucho eso. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o alguna otra acotación que hacer? Hermana, buenas tardes. Hola, Nelia. Sí, ¿cómo está Ay, usted, tanto hermana? tiempo, Feliz Nelia. Qué gusto sábado. escucharte. Dime. Bueno, me pregunta siempre, o sea, me cuestiona en mi mente. Si Dios al principio de la creación del hombre sabía que caería, entonces siempre me preguntaba, es que no habrá sido más fácil para el Señor no habernos, o sea, creado, o sea, por decir a Adán y Eva. Claro que sí. Habría sido más fácil. Pero Dios Y no siempre me toma. preguntaba si sabía el futuro que iba a caer. De hecho, Sí, ellos, o sea, antes que creara a ellos ya habían hecho esto, el pacto con el Señor sí. Jesús. Ujú. Allá habían provisto. Entonces, Y, sabía de ujú. alguna forma que el hombre iba a rebelarse, o sea, íbamos a caer en el pecado. Es que Entonces, Dios sabe todo, desde antes que ocurra. Incluso Dios sabía que Satanás se iba a revelar en el cielo, antes que ocurriera. Y esa cita la leímos hace un tiempo atrás. A lo mejor tú no estabas cuando la leímos, pero la leímos. Y claro, sabía, tenía que hacer provisión por si alguno de los seres creados, aparte de Satanás, porque Satanás, ¿por qué no tuvo redención? Porque él dice que estuvo en la misma gloria de Dios, y si estando en la misma gloria de Dios fue capaz de revelarse, ya no había nuevas alturas que mostrarle para las cuales él pudiera enderezar, digamos, su corazón y aspirar a algo mejor, y que pudiera pensar mejor de Dios, porque todo lo mejor que podía pensar de Dios estaba a su alcance, y él no había querido pensar bien de Dios, porque había surgido la maldad en su corazón. Entonces, a Satanás se le dio la posibilidad de arrepentirse sin expiación, sin claro, cordero. O sea, tú te arrepientes, te restablezco en tu puesto. Él mismo lo había abandonado. Dice que claro, tenía un trono radiante de luz, y él solo abandonó ese trono cuando se enojó. Y mira qué curioso, ¿por qué se enojó? Porque el Padre y el Hijo se consultaban solos en el concilio celestial con el Espíritu Santo y no lo invitaban. Y él era el primero de los querubines cubridores, y resulta que él creía que tenía derecho de estar metido ahí. ¿Y saben lo que estaban planificando ahí? El pacto eterno, pues. Y estaban viendo qué iban a hacer cuando Satanás cayera, porque sabían que iba a caer. Y Satanás quería estar en ese concilio, cuando él ni siquiera entendía lo que estaba pasando en su corazón. Entonces Dios le dio muchas oportunidades de arrepentirse, y en el caso de él, Cristo no podía dar su vida porque él había dado posibilidades de arrepentimiento sin tener que pagar nadie por el castigo, sin tener que ser castigado. Había dado todas las revelaciones de su gloria y de su amor a Satanás, y Satanás las había rechazado. Entonces después, cuando viene en el caso del hombre, es distinto. En el caso del hombre puede haber expiación. Y como en el caso del hombre puede haber expiación,
el cielo procedió de manera diferente. Puso inmediatamente una prueba visible para que no surgiera esa cosa en el corazón que se iba dando vuelta a lo que le pasó a Satanás. Entonces Dios dijo, muy bien, para que no me digan que yo dejo que las cosas pasen y no hago nada, ahora voy a dejar inmediatamente las condiciones bien establecidas, para que nadie diga que no sabía, que no se dio cuenta, que el pobre Satanás no se dio cuenta hasta cuando ya había ido demasiado lejos. Muy bien, les voy a poner un arbolito y les voy a decir, no se acerquen a ese árbol, porque solamente ahí ustedes se van a demostrar si me aman o no. Y el hombre que hizo fue al arbolito y comió. Así que con árbol o sin árbol existe la rebelión. Entonces, para Dios, como tú dices, que sabía todas estas cosas desde el principio, Él previendo todas estas cosas, hizo dos planes. Uno para los ángeles, que nunca cayeron, otro para los hombres que cayeron. Todo fue hecho antes. Y uno dice, pucha, pero si sabía que iba a caer, ¿para qué lo hizo? Dios habría tenido que vivir en soledad eterna. Y dijimos que, igual que como la madre que sufre para traer a un hijo a este mundo, pero a pesar de que sabe que va a sufrir, quiere traer al hijo, Dios, aunque sabía que iba a sufrir, quería traernos como hijos a este mundo. Y Él ofreció su vida para eso. Y nos dio con eso la posibilidad de existir, haciéndose el garante de la creación, de una creación que sabía que iba a fallar. Pero si no era esta, iba a ser cualquiera otra. Porque de hecho nosotros vamos a hacer como el antivirus para el universo para que ningún otro vuelva a caer, porque siempre está esa posibilidad de que la criatura quiera llegar a ser como el creador. Y entonces la forma de prevenir eso es mostrar el amor del creador que es capaz de sacrificarse por la criatura, como el que hizo Cristo en la cruz. Y nosotros vamos a dar fe de eso y de lo que fue la historia del pecado y cuán terrible es querer vivir independientes de Dios. Y así, con el ejemplo vivo de lo que fue nuestra experiencia, vamos a nosotros servir para que, nuestra experiencia va a servir para que ningún otro mundo nunca más vuelva a caer. Por eso, Dios prometió que nunca más va a existir el pecado. Y si Dios no supiera el futuro, no podría prometer eso. Pero como Dios lo sabe, sabe que todo lo que está haciendo es suficiente como para que nunca más vuelva a existir el pecado. Por eso que Dios tiene que esperar que el pecado madure al máximo para que la convicción de todos los seres creados e inteligentes del universo y de esta tierra y de todas partes sean plenamente conscientes después de por qué realmente Dios es justo. Y que no tengan ni una duda de que Dios ha hecho todo lo que está de su parte y que le ha dado miles de posibilidades, tanto a Satanás como al hombre, para que haga lo correcto, y que el hombre por rebelión no quiere, que no es por falta de oportunidad, es porque hay rebelión. Y eso es el misterio de la iniquidad, que no tiene explicación, porque dice que si tuviera explicación, tendría excusa, pero no tiene explicación, el misterio de la iniquidad. La iniquidad no es solo el corazón de Satanás, sino también los seres humanos. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Oye, está buena la pregunta. Sí, bueno, eso concluye de que, o sea, no simplemente que tendría que haber sido la Tierra, sino que cualquiera de los otros mundos que no tiene pecado podía haber sido. Claro. Podría haber sido, pero Dios sabía que iba a ser este mundo, porque como Él sabe el futuro, Él sabía que iba a ser este mundo. Y cuando Satanás peca, mire, tal vez yo podría decir adrede, pero no sé si decir la palabra, pero inmediatamente dice, y lo dice ahí, patriarca y profeta creo que es, inmediatamente Dios pone en marcha el plan que tenía de la creación de este mundo. Es expulsado Satanás e inmediatamente se pone en marcha el plan de crear al hombre. ¿Ya? Porque dice que Satanás, una de las cosas que se reveló cuando escuchó de la creación del hombre que estaba planificando Dios, y dijo, ¿y por qué no me consultaron a mí? Y claro, porque cuando se propuso la creación del hombre, Cristo tuvo que ofrecerse como garante porque sabía que nosotros íbamos a caer, porque Satanás nos iba a tentar. Y Satanás no tenía por qué saber eso. ¿Se fijan? Él era creado. ¿Ah? Él era creado, por lo tanto, claro. No era creador. Exacto, pero él pensaba que podía llegar a ser como el creador. Y fíjese que hay tantos misterios ahí. Cuando estuvimos viendo este tema, con Tamayo y yo incluso vimos una cita muy interesante que decía que el cielo es tan vasto y existen tantos ángeles. Dice que algunos ángeles, incluso cuando Satanás empezó a hacer cagüines, porque eso es lo que empezó a hacer, iba de una mente a otra y ponerle sus ideas, dice, por hábiles métodos ideados por él mismo, ¿ya? Métodos de lobby. Entonces iba por un lado y otro para armar cosas en contra de Dios, para tratar de promoverse a sí mismo, etc. Dice que algunos pensaron que a lo mejor era el gobernante del universo. Los ángeles, dice, de más bajo rango. Entonces en el cielo hay distintos rangos, ¿se fijan? Esa cita yo deduje claramente que hay distintos rangos. Y dice, los ángeles de más bajo
rango, llegaron a pensar que él era el gobernante del universo. O sea, ni siquiera se daban cuenta de que Dios era el gobernante. O sea, Dios nunca fue un ser prepotente, dominante, porque si no se habrían dado cuenta que era Dios. Pero como veían a Satanás, que era el que Dios mandaba a entregar todas las noticias, las directrices y las cosas, y lo veían a él dando órdenes como una autoridad, como si él fuera Dios, algunos llegaban a pensar que él era el gobernante del universo. Entonces, cuando él empieza a decir que se había cometido una injusticia con él, y él más o menos se ponía al mismo plano de Dios, para algunos fue más fácil creerlo, ¿ya? Sobre todo los que no estaban más cerca de Dios, en cierta forma. Y eso de que existen rangos en el cielo nos da a entender de que siempre existen rangos. Nosotros no podemos pensar y tener complejos de inferioridad basados en nuestras aspiraciones pecaminosas. Porque a Dios nos puso en el cuerpo a unos pies, otros manos, todos somos necesarios. Aunque alguno dice que no tiene mucho honor, pero le dio más abundante honor al que le faltaba, dándole para que hicieran contrapeso algunas cosas que son indispensables para otros que tienen dones tal vez más elevados, pero que necesitan de los dones de los más pequeños, y eso existe igual en el cielo, y va a existir siempre. Y ese fue el motivo de la envidia de Satanás. Él no entendía eso, él quería ser igual que Dios, y por sobre Dios. ¿Se fijan? Entonces nosotros nunca debemos entrar en ese mismo error de tener envidia, de tener celos, de querer ser los primeros, los principales, los favoritos. Mucho cuidado con eso, porque ahí empezó Satanás a gestarse en su corazón la iniquidad. Muy bien. ¿Hay alguna otra inquietud? ¿O estamos claros por ahí? Muy bien, yo creo que ya hemos avanzado en el tiempo y pudimos ver. Hola, Jackie. ¿Sí? ¿Hola? Hola, Jackie, soy Bernardita, gusto saludarla. Igualmente, Bernardita. Oiga, quería hacer en realidad son dos preguntas. Una, en una clase pasada usted mencionó de que nosotros teníamos que ser perfectos, pero perfectibles, ¿cierto? Sí, sí. O a lo mejor no entendí mal. Pero mi duda es, el hecho de ser perfecto no quita ser perfecto. Ya. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Porque usted habló de los 144.000. Ya. Que ellos iban a ser perfectos y se iban a perfeccionar más todavía, eso fue lo que yo entendí. Sí. Pero ¿qué pasa con la gente que se convierte a última hora, con la gente que va a morir antes? ¿Qué pasa con esa gente que no se alcanza a perfeccionar? Voy a buscar aquí. A ver. Es que todos... Sí. No sé si me expresé bien, pero la verdad que está un poquito enredada en eso. Te la entiendo. No sé si voy a encontrar las citas, porque se me vinieron como 3 citas al mismo tiempo a la cabeza, no sé. Pero mira, a ver, eso es bien importante también. Pucha, han hecho puras preguntas buenas. O sea, las contaron todas para esta clase. Mira, primera cosa, hay gente que habla con desdén, casi con menosprecio, de los que creen en el perfeccionismo, dicen ellos. ¿Ya? En que podemos ser perfectos. Y dicen, nosotros nunca podemos ser perfectos. Bueno, si nosotros dijéramos que nunca podemos ser perfectos, diríamos que Dios es mentiroso. Porque ¿acaso no fue Dios, en la persona de Cristo, que dijo, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Y habló con autoridad divina. ¿Ya? Así que si Dios dijo, sed perfectos, no hay nada de malo en que nosotros enfaticemos que debemos ser perfectos. Ahora, ¿estamos hablando de una perfección absoluta? Correcto. En términos de que yo jamás me equivoco, de que yo lo sé todo, que lo hago todo bien, sin ninguna mella de error o de alguna imperfección. No. Estamos hablando de una perfección relativa. ¿En qué sentido? A que cada uno debe ser perfecto en su esfera, así como Dios es perfecto en la suya. Pero nosotros no podemos aspirar a tener la misma perfección de Dios. El niño de primer año básico puede salir de su primer año básico con un 7 de promedio y decir que es un alumno perfecto. Eso no quiere decir que tenga el mismo conocimiento y las mismas capacidades, las mismas aptitudes y las mismas competencias que un alumno que egresa de cuarto medio. Pero también podemos decir, así como decimos del de cuarto medio, del de primero básico, de ambos podemos decir alumnos perfectos, uno salió con un 7 final, un alumno de primaria, un alumno perfecto. Y el alumno salió de cuarto medio con un promedio 7 final es un alumno perfecto. Ambos perfectos,
pero cada uno en su esfera. No podemos comparar al de primero básico, sus conocimientos, aptitudes y todo lo demás, con el de cuarto medio, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, Dios quiere que seamos perfectos. Y la obra de la perfección corresponde con la respuesta al plan de Dios para nuestras vidas personales. Porque Dios dice que en Filipenses dice, de Efesios 2, que Dios preparó las buenas obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso significa que Dios prepara para cada hijo suyo un plan de obras que tiene que hacer. Así como lo hizo con Cristo. Cuando vino a este mundo y nació, dijimos, como niñito, Dios le tenía preparado un plan para que se perfeccionara como hombre. Bueno, lo mismo hace con nosotros. Tiene un plan. Claro que Él cuenta que nosotros tenemos desventajas morales, pero Él ve cómo nos va a corregir. Entonces mañana lo voy a poner en tal situación y yo voy a estar atento, y lo voy a ayudar cuando Él me pida ayuda enseguida para que vamos corrigiendo esas cositas. ¿Ya? Entonces, Dios quiere, y eso dice, hay una, a ver, para pasar de curso hay una nota mínima necesaria, ¿no es cierto? Si uno tiene menos de un 4 no puede pasar de curso. Bueno, aunque ahora están cambiando todas las cosas y hasta eso lo quieren cambiar. Pero para que lo podamos entender, hay un mínimo de requisitos indispensables para poder entrar en el cielo. Los hay. Tenemos que tener el carácter de Cristo. El carácter de Cristo en las facetas tal vez más rudas nuestras, algunos, no tan excelso, tan complejas como las que tenía Cristo de acuerdo a todo lo que Él fue desarrollando. Pero cada uno puede ser igual semejante en carácter. O sea, en sus actitudes, en su disposición, en su manera de responder. ¿Se fijan? No quiere decir que las respuestas van a ser igual de geniales. No quiere decir que las capacidades van a ser ejercidas de forma tan elaborada, tan compleja. Pero sí vamos a hacerlo lo mejor posible dentro de nuestras actitudes. Y en ese sentido es que a cada uno se nos exige ser perfecto, pero hay un mínimo de perfección. Miren, se los quiero leer acá, si no me equivoco está aquí, en el Patriarca y Profeta, y si no está en Historia de la Redención. No, tiene que estar en Historia de la Redención, pero un segundo. Ya, entonces tendría que estar en... A ver, cuando dice que sus esfuerzos serían considerados... Uy. Acá está. Está en la Historia de la Redención, página 48. Miren lo que dice, cuando se ve el plan para el hombre. La fe en los méritos del Hijo de Dios, esta es parte del pacto eterno que estaban haciendo en su concilio secreto, la divinidad. La fe en los méritos del Hijo de Dios elevaría de tal manera a este que podría resistir las artimañas de Satanás. Se le concedería un tiempo, está hablando del hombre en general, a este se le va a conceder al hombre. Se le concedería un tiempo de prueba durante el cual, por medio de una vida de arrepentimiento y fe en la expiación del Hijo de Dios, primero, se le va a conceder tiempo, necesita un tiempo. El tiempo es un tiempo de prueba, o sea, tiene que ser probado. Tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber fe en la expiación del Hijo de Dios. Dice, por medio de una vida de arrepentimiento y fe en la expiación del Hijo de Dios, podría ser redimido de su transgresión a la ley del Padre y elevado así hasta un nivel donde sus esfuerzos por guardar la ley de Dios podrían ser aceptados. ¿Se fijan? O sea, hay un nivel básico, sí. Pero ¿cuál es el nivel básico? Dios lo conoce. Solo Dios. Es algo personalizado. Dios sabe cuál es lo básico para cada uno para cerciorarse de que en nuestro corazón se haya eliminado la rebelión totalmente. Para que estemos seguros, o el cielo esté seguro con nosotros, para decirlo de alguna forma. Entonces, la rebelión o la independencia, el espíritu de independencia, si le quieren llamar así, es lo mismo. Repito esa parte. Podría ser redimido de su transgresión a la ley del Padre y elevado así hasta un nivel donde sus esfuerzos por guardar la ley de Dios podrían ser aceptados. Entonces,
Nadie diga que nosotros, no cuesta nada la salvación, no hay que esforzarse. No, ahí dice que nuestros esfuerzos van a ser considerados. Porque va a haber un nivel donde nuestros esfuerzos van a ser aceptados. Pero los esfuerzos se miden ¿cómo? Se miden con las obras. Les guste o no les guste, la palabra le puede sonar dura a algunos, pero las obras son las que demuestran de qué estamos hechos, de qué fe provienen nuestras obras, si es de la verdadera o de la falsa, porque hay una falsa fe, se llama presunción. Es el de declaro, te decreto, y eres salvo, hoy confío en Dios, me hizo salvo. Esa es presunción. Por eso también, ¿sí? Por eso también, hermanita Jacqueline, porque vamos a ser pesados. ¿Mm? Por eso también dice que nosotros vamos a ser pesados. Pesados, claro. Sí, Tenemos que por ser ese... pesados en balanza, tenemos que ser medidos por cordel, tenemos que pasar por la vara. Dios Claro. tiene que evaluarnos, dice que están como la placa de la fotografía, en las manos del fotógrafo, nosotros nos va viendo cada detalle, hay un plano perfecto de lo que nosotros somos en el cielo. Y se evalúa cada faceta de nuestro carácter. Que no haya ni una pifia, ni una cosa donde nosotros desconfiemos de Dios y, no, es que no voy a poder. Lo voy a tener que hacer así nomás, pues no queda otra, Dios entenderá. No. Donde la fe sea la que dicte la conducta correcta basado en las exigencias de la palabra de Dios. Aunque nadie lo entiende, mala suerte, pero eso es lo que Dios me pidió. Lo hago aunque me cueste la vida. Eso es lo que Dios quiere. A esa meta quiere que lleguemos. Ese es lo mínimo. Pero en qué acto de la vida, eso es particular de cada uno. Para algunos la prueba puede ser la muerte de un hijo, puede ser el perder un trabajo, puede ser, no sé, pues cada uno tiene su bautismo de que ser bautizado y su copa que beber. Cada uno de nosotros tiene puntos débiles que deben ser fortalecidos por la gracia de Cristo. Entonces, después de que cumplamos ese mínimo, todavía podemos seguir siendo cada vez más perfectos. ¿Se fijan? Entonces, por eso hablo yo de una perfección que puede ser perfectible. Y en el conflicto de los siglos, que yo les leí la cita la última vez, ¿a dónde lo metí? Acá, no, les leí justo la parte más importante, porque ahí salía eso. Miren, el conflicto de los siglos, página 736, dice, allí intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a que se olvide a Dios. Toda facultad será desarrollada. Pero sí, ¿cómo si ya vamos perfectos para arriba? No, pero todavía somos perfectibles, ¿se fijan? Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones y, sin embargo, surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que agucen las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Libres de las cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos, mundos a los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimientos de dolor y que entonaban cantos de alegría al tener noticia de un alma redimida. Con indescriptible dicha, los hijos de la tierra participan del gozo y de la sabiduría de los seres que no cayeron, etc. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de desarrollo, está hablando de seres perfectos que son perfectibles y que se siguen perfeccionando eternamente. ¿Se fijan? Así es que cuando nosotros hablamos de la perfección y algunos se burlan del perfeccionismo, es porque no están entendiendo las cosas. No entienden que hay una perfección relativa y una perfección absoluta. La perfección absoluta solamente se encuentra en Dios. Pero hay un grado de perfección del carácter, de lo moral, que es indispensable para poder entrar en las mansiones celestiales. Si el carácter no es semejante al de Cristo en esas cosas mínimas, en la disposición, la disposición para hacer las cosas de Dios, en la actitud hacia las cosas de Dios y hacia las cosas que son de los hombres, en nuestra reverencia, nuestro amor, si no hay una condición básica cumplida, si está la duda de que a lo mejor nosotros frente a determinadas pruebas sencillamente vamos a tirar a Dios por la borda, nosotros no somos todavía confiables. Dios se va a cerciorar, vamos a ser probados, como decía ahí en la historia de la redención, hasta llegar a una parte donde nuestros esfuerzos van a ser aceptados.
Y ahí va a decirse, sí, está luchando, a tal grado está luchando que le ha costado esto y esto y esto. Quiere decir que esta persona, una vez que nosotros le quitemos esa naturaleza corrupta que tiene, va a despegar y va a quedar arriba y ya no va a bajar más porque está totalmente en contra del pecado, está totalmente en contra de sí mismo, se aborrece a sí mismo y ama a Cristo. Entonces ahí es la condición mínima y de ahí para arriba vamos a ser perfectibles. La última generación va a ser la generación más perfecta porque la forma de perfeccionar siempre es por medio del sufrimiento. Ojo con esto, el desierto que se menciona en la Biblia, cuando se menciona la palabra desierto, cuando habla del desierto en forma figurada, porque hay un desierto real, pues, los hijos de Israel anduvieron por el desierto real, pero cuando habla de desierto en profecía, el desierto es para simbolizar el lugar de prueba o la escuela de Cristo. Eso simboliza el desierto, porque es un lugar donde somos probados individualmente y donde todo es hostil. Entonces, cada uno tiene que pasar su desierto. Y aquí después vamos a ver en el futuro esto, porque tenemos que ver todo ese tema, vamos a entrar a lo de Pablo y vamos a ver el perfeccionismo y vamos a ver la cuestión del desierto, vamos a tener que ver Ezequiel 20 y vamos a tener que ver Apocalipsis 17, que está ligado con esto y que es fabuloso. Entonces de ahí nos vamos a ir hacia el área de la profecía. Todo esto nos va a servir para interpretar correctamente las profecías y ya yo me atrevo a decir que nos está sirviendo. Así que no sé, yo creo que ya estamos más que pasados con la hora. Quizá una última pregunta, si no es muy larga la podemos responder, si no la dejamos para la otra clase y ya podríamos terminar la clase de hoy. ¿Alguien más va a decir algo? Sí, hermana Jacqueline. No sé ¿Ya? ¿cómo está? No sé si usted a Hola, futuro, que Julia. acaba de decirlo, si va a hablar sobre el tema de la impecaminosidad para ese grupo final antes de que Cristo venga. Sí, Porque todo este tema de la perfectibilidad y de ser perfectos hasta ahora yo lo voy entendiendo, pero tengo dudas en cuanto a la condición de ese grupo final antes de que Cristo venga. Entonces, bueno, no sé si usted lo va a aclarar después y me queda esa duda pendiente para próximas clases. sí. No sé si justo la próxima, porque tenemos que terminar esta parte primero todo bien y ver lo de Romanos y ahí vamos a meternos en otro tema. Pero sí, es muy importante que lo veamos. Tenemos que ver qué pasa con eso de la impecabilidad. ¿A qué nos referimos con impecabilidad? ¿Ya? Entonces, eso tenemos que verlo, Glorimar. ¿Ya? Y con eso va a quedar más claro todavía esto que les estoy mencionando, que tiene que ver con la perfección, que tiene que ver con el carácter y tiene que ver con la prueba mínima establecida por Dios. Así que, pucha, hoy día han tenido preguntas súper buenas, estoy súper contenta. Espero también que la próxima clase puedan traer sus preguntas, que vayan anotando las cositas por ahí que vienen a su mente para que las puedan dejar con nosotros y poder compartirlas en momentos como estos. Muy bien, entonces vamos a finalizar la clase de hoy, que ya abusamos del tiempo y de la paciencia de todos, y espero que pueda ser de utilidad para mí también y que podamos tener una linda clase. Oremos por esta clase, porque yo les digo que el diablo ha hecho de todo para tratar de que nosotros no podamos tener la clase o no podamos avanzar con la clase, pero yo creo que por la gracia de Dios hemos podido seguir avanzando. Vamos a orar entonces para despedirnos. Nuestro amante Padre Celestial, estamos tan agradecidos a ti, sabemos, Señor, que tú has estado con nosotros y que tú nos enseñas, Señor. El plan es tuyo, tú eliges lo que vamos a estudiar y tú, Señor, eres el que nos guías, así lo podemos ver. Y si así no lo reconociéramos, seríamos ingratos, porque así vemos tu mano trabajando aquí, mostrando nuestros temas que tú le estás mostrando a otros hijos tuyos también. Y no es casualidad, Señor, que en todas partes del mundo se estén estudiando estas mismas cosas. Es tu plan, es tu tema, es lo que tú quieres que sepamos y queremos aprenderlo acabadamente y bajo la inspiración de tu espíritu. Que tú esta semana puedas trabajar más en nuestras mentes todavía para ir consolidando todo aquello que ha quedado claro y para ir despertando nuevas inquietudes, para conocer aquellas cosas que quieres todavía abrir a nuestra inteligencia. Rogamos, Señor, que tú estés con cada uno, que nos guardes del mal, que guardes de peligro a tus hijos, Señor. Sabemos que está rondando esta enfermedad ahora por todas partes. Queremos rogarte que tú cuides a tu pueblo, porque sabemos que no merecemos nada tampoco, pero lo pedimos por tu gracia, porque sabemos que tú te complaces en contestar las oraciones de tus hijos. Rogamos estas cosas, las pedimos y las agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Sí. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una linda, rica semana de bendiciones y nos vemos el próximo sábado entonces a las 4:30.
Chao a todos.